Lo dijo en la primera hora. Avanzamos en nuestro espacio de noticias. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional, correspondiente a este martes. ¿Qué fecha estamos este martes? 29 de agosto del año 2023. Bueno, casi me pierdo en el tiempo. Recapitulemos un poquito lo que hablamos con ustedes la víspera en el comentario y que tenía que ver justamente con una declaración inicial, desde mi punto de vista, completamente desatinada, del señor ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Albite. Esto lo dijo el jueves en la mañana en el noticiero de Coavisa, dejando abierta la posibilidad de que el gobierno no necesariamente cumpla con el pronunciamiento popular respecto de la consulta del Yasuní ITT, en donde hubo una victoria del sí, que disponía mantener en el subsuelo el petróleo en los campos ITT del Parque Nacional Yasuní. Esto dijo el ministro. Vamos a revisar justamente lo que señaló el ministro en las últimas horas en la cadena de televisión Ecuavisa, para poner en contexto nuestro diálogo que vamos a mantener en minutos con la jurista Jimena Ron Herráez. A ver, vamos a hacer un poquito más grande esta pantalla. Y ahí ya le tenemos al ministro. Escuchemos. Muy bien, esta fue la declaración del ministro Fernando Santos Albite, que dejó abierta la interpretación. ¿El gobierno iba o no, o va o no a cumplir con el pronunciamiento popular, o va a matizar su postura sobre la base de los resultados en Orellana y Sucumbíos, en donde ganó la opción no de continuar justamente con, o sea, que implicaría la continuación de la intervención petrolera en los campos ITT? El mismo viernes, luego de esta declaración, el gobierno sacó, el jueves en realidad, al final de la tarde, sacó un comunicado aclarando el tema. La opinión de Jimena Ron Herráez le hemos solicitado a esta hora de la mañana para justamente conocer su criterio, si cabe o no interpretación. Doctora Jimena Ron, ¿cómo le va? Bienvenida. Un saludo a todos los que nos escuchan, un saludo a Fabricio también. Yo creo que es complicado el panorama que se presenta después de la consulta popular. Es complejo porque si bien existe esta intención de parte de la mayoría de los ecuatorianos, eso es el resultado precisamente de la consulta popular, de que no se explote por lo menos el bloque 43 del Parque Nacional Yasuní. Esto de aquí, ya materializar esta decisión, resulta sumamente complejo, ¿no? Y eso es algo que sí hay que entender. No va a ser de la noche a la mañana el dejar de explotar el bloque 43. No puede ser que el 20 de agosto se decidió y el 21 de agosto se paran los trabajos de explotación, porque hay toda una construcción detrás, ¿no es cierto? Toda la infraestructura, etcétera. De hecho, la misma Corte Constitucional, en el dictamen en el que analizó la consulta popular, dio el plazo de 1 año para que se materialice esa decisión en el caso de llegar a aprobarse
por parte de la ciudadanía. Entonces, sí, no va a ser fácil, eso es claro. Ahora, otra cosa es decir que no se va a explotar, que es más o menos lo que el ministro señaló, ¿no es cierto?, que no se va a dejar de explotar porque de alguna manera se aduce que al haber sido negativa la decisión de los habitantes de las provincias de Orellana y Sucumbíos, y sobre la base del artículo 57 de la Constitución, entonces no se continúa explotando porque ellos quieren la explotación. No, tampoco, porque la consulta popular es obligatoria. Y es obligatoria en todo el territorio nacional, o sea, aun cuando hayan provincias que digan que no. No cabe interpretación alguna, es decir, no cabe decir que, a ver, ganó en todo el país, pero no ganó en Orellana, y en Orellana están los campos ITT. No cabe. No cabe. Es una consulta popular al mismo, digamos, haciendo el parangón con lo que sucede con el binomio presidencial, ¿no es cierto? Imagínense que de alguna manera se desconozca la decisión de la mayoría de los ecuatorianos porque algunos decidieron por otros binomios presidenciales. No, la mayoría, eso es un tema democrático, eso es un principio democrático, la mayoría decide, aun cuando esa mayoría, digamos, de alguna manera afecte el criterio de algunos grupos minoritarios también. Ahora, yo estoy un poquito revisando lo que ha ocurrido como una suerte de antecedentes en los últimos tiempos vinculados justamente al desarrollo de consultas populares. Y, por ejemplo, y lo comenté ayer en la mañana con los oyentes acá del espacio. En el año 2008, en octubre, hubo el referéndum ratificatorio de la Constitución aprobada en Montecristi. Y si uno revisa el resultado, resulta que el no, es decir, no aprobar la Constitución, ganó en Guayaquil, no ganó en la provincia de Guayas, pero sí en Guayaquil, y ganó en la provincia de Napo. Pero la Constitución no es que no rige para Guayaquil o no es que no rige para Napo. La Constitución, más allá de ese resultado, rige justamente en todo el país. Yo creo que el símil vale la pena y termina siendo pertinente, doctora. Es importante en efecto tener claro que el valor de la decisión de los ecuatorianos, sea cual sea esta fuera, ¿no es cierto?, nos guste o no, en una consulta popular es vinculante para la ciudadanía. Y creo que hay algo que aclarar también, no es ni siquiera revisable por parte de la Corte Constitucional. Porque aun cuando la Corte Constitucional ustedes ven que supervisa o controla todos los actos del poder público, si no existe nada más allá de la Constitución, hay algo que la Corte Constitucional sí no puede revisar, y es justamente este principio democrático, es decir, lo que ya haya decidido la ciudadanía, porque la Corte hace una revisión previa. Ahora, lo que sí hay, me parece, Fabricio, es una suerte de interpretación, y yo creo que ahí de alguna manera, a conveniencia de lo que señala el artículo 57.7 de la Constitución, y es la consulta previa e informada en los lugares en los que hay alguna explotación, ¿no? Algún trabajo de explotación. Entonces el artículo 57 dice que se le tiene que consultar a los pueblos que van a recibir el impacto, y que si ellos dicen que no se hace nada. Pero ese es otro tipo de consulta. Eso es lo que conocemos como la consulta previa e informada, y no la consulta popular. Pero la consulta previa, libre e informada, como usted bien la trae a colación, resulta que está consagrada en la Constitución, existe en el marco constitucional, pero entiendo que no hay una ley que regule aquello, y eso ha sido justamente materia de una serie de complejidades y de conflictos entre el Estado a lo largo de los años y comunidades. Me parece que inclusive el tema del ITT, y hay que hacer memoria de lo que pasó en el año 2013, cuando el gobierno del presidente Correa, tras fracasar la iniciativa Yasuní ITT, decide declarar de interés nacional la intervención petrolera en los campos ITT, y logra, tenía en ese tiempo 100 de 137 legisladores en el Parlamento ecuatoriano, logra la aprobación o la autorización de la Asamblea para esa intervención petrolera. Hay quienes dicen que esa autorización debió haber sido consultada al país, pero no se lo hizo, se lo canalizó a través de la función legislativa. Explíquenos un poquito ese escenario que estoy planteando y que se deriva del 2013, doctora. Bueno, la declaratoria de interés público de las áreas protegidas para procesos de explotación petrolera o de exploración, sí, la Constitución establece que es la Asamblea Nacional la que tiene que autorizar esa declaratoria, y si lo considera pertinente, solicitar una consulta popular. En el año 2013 lo que sucedió es que la Asamblea Nacional,
por la voluntad política, la mayoría que había en ese momento no consideró pertinente la consulta popular y entonces hizo una aprobación directa de la declaratoria de interés público. Ahora, lo que hace el colectivo Yasunidos a partir de la exigencia que empieza en el año 2009 es básicamente tomar mano de lo que señala el artículo 104 de la Constitución, que es la consulta popular por parte de la ciudadanía. O sea, una iniciativa ciudadana para solicitar una consulta popular, dice la Constitución, sobre cualquier tema. Entonces, la ciudadanía estaba, y esto además fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, la ciudadanía estaba legitimada para solicitar esa consulta popular. La Corte Constitucional analiza la pregunta, si la pregunta es constitucional, si de alguna manera no vulnera alguna norma dentro de la Constitución, declara la constitucionalidad de la pregunta y ya en el proceso gana el sí. No hay para dónde irse ahí, ¿no? La única manera de digamos, retrotraer o de eliminar esta decisión es a través de otra consulta popular, pero no existe otra manera que pueda, para poder cambiar la decisión de los ecuatorianos. Ahora bien, una vez que se ha tomado esta decisión y luego de que se proclamen de forma oficial los resultados, que es un proceso, o sea, ya hay los resultados numéricos, se abren los plazos para las objeciones o los recursos que se puedan presentar, se podría acudir inclusive al Tribunal Contencioso Electoral, no sabemos si finalmente vaya a ocurrir eso, pero evidentemente se abre un tiempo hasta que se proclamen de forma definitiva los resultados. Una vez que se proclamen los resultados, se entendería que comienza a correr ese plazo de un año, y corríjame, ¿es plazo o término de un año para desmontar la infraestructura petrolera en los campos ITT, doctora? En efecto, hay que esperar la proclamación de resultados y eso sí es importante, Fabricio. La proclamación de los resultados dependerá de si hay o no hay impugnaciones del proceso electoral que vivimos, y en lo que se refiere a la consulta popular del ITT y del mismo del Chocó Andino, puede haber una revisión por parte del Tribunal Contencioso Electoral de forma, ¿no? Es decir, si es que hay algún tema en el proceso electoral, pero no ya en la pregunta, digamos, esas son cosas que ya pasaron los procesos que tenían que pasar de análisis. Esta decisión, digamos, una vez que se proclamen los resultados, sí tiene que pasar el plazo de un año, dice la Corte Constitucional, ¿no? Para que haya el proceso de desmontaje de toda la infraestructura de explotación y también para que se analicen el tema de las indemnizaciones que se tienen que pagar por los contratos que se han firmado para efectos justamente de lo que estaba ocurriendo en el Yasuní ITT y que tiene que dejar de ocurrir. O sea, sí o sí, perdón, doctora, habrá que indemnizar, pagar indemnizaciones por el cierre de los campos ITT. Eso sí, es inevitable porque nosotros contamos con seguridad jurídica y se han firmado contratos de venta anticipada de petróleo, se han firmado contratos para la explotación y todos los contratos que estén vinculados a este proceso van a tener ¿no es cierto?, que dejarse sin efecto por la consulta popular y evidentemente hay que pagar indemnizaciones. Ahora resulta algo importante aquí señalar, y es que la Corte Constitucional en el dictamen que emite de la consulta popular hace referencia a que le preguntó al Estado, a Petroecuador, etcétera, a las autoridades competentes, cuál era el impacto de las indemnizaciones y nunca se obtuvo resultado, nunca se le dio ninguna respuesta. Entonces la Corte Constitucional dice, yo asumo que la indemnización no es cuantiosa, pero nadie tiene certeza de cuánto realmente vamos a tener que pagar en indemnizaciones. Es porque el gobierno no le informó a la Corte. No le informó. ¿En qué proceso? Justamente en este proceso de análisis que hizo la Corte Constitucional. Es decir, en la audiencia, el Estado lo que tenía, Petroecuador básicamente lo que tenía que hacer o el ministro de Energía, el ministro de Finanzas, alguien tenía que informarle a la Corte Constitucional cuántos contratos hay firmados, cuál es la potencial indemnización que se puede pagar por esto, e incluso tenía que informarle, y eso es algo que la Corte dice que tampoco tuvo información, en cuánto tiempo se desmontaba la infraestructura. Entonces la Corte asume que es un año. Yo no creo que sea un año, la verdad. Un proceso que ha demorado 7 años, 8 años en montarse, yo dudo mucho que en un año se logre. Pero ahí la pregunta es, ¿cómo la Corte llega a esa fecha de un año?
Claro, O sea, es que yo me la Corte imagino lo que- saca. Claro, pero yo me imagino que en las audiencias previas a la sentencia de la Corte para dar paso a la consulta popular planteada por Yasunidos, debe haber hecho algún tipo de valoración técnica o la Corte simplemente lo hizo al ojímetro. No, la Corte revisa la documentación que le presenta básicamente Yasunidos y en la que le dicen que los contratos que están firmados hasta la fecha terminan en el año 2023 y 2024. Entonces la Corte con esa información dice, si termina en el 2024, entonces le doy el plazo de un año para que todo termine, pero no tiene la información del otro lado, si no tiene la información del Estado para ver si realmente termina en un año. Nuevamente, yo digo, en un año no se termina esto, ¿no? Es imposible el desmontar todo, el eliminar todos los contratos. Ustedes saben que los temas burocráticos no son tan sencillos. Un año yo no creo que realmente se puede hacer. Ahora, lo que va a suceder, Fabricio, es que la Corte Constitucional va a tener que ampliar ese plazo, porque materialmente no lo van a conseguir. Y la Corte puede hacerlo, es decir, en algún momento la Corte, a petición del Estado ecuatoriano, podría resolver ampliar, o sea, modificar esa sentencia inicial y ampliar el plazo de un año. Sí, es que no es modificación de sentencia porque lo que se hace en ese caso es abrir lo que se conoce como la fase de seguimiento de cumplimiento del dictamen. Entonces, en la fase de seguimiento de cumplimiento del dictamen, la Corte Constitucional supervisa cómo se va cumpliendo. Si eso que ordenó, que es en un año, que se desmonte y que se paguen las indemnizaciones, la Corte tiene que entrar a supervisar. En ese proceso de supervisión, probablemente, ¿no es cierto?, se dé cuenta que no se va a poder cumplir ese tiempo, entonces va a tener que irlo ampliando paulatinamente hasta llegar a un plazo más real para cumplir con este objetivo, ¿no? Uno podría pensar, si eso ocurre, doctora Jimena Ron, que la Corte Constitucional se equivocó al haber establecido un plazo tan cerrado de un año. Sí, eso suele pasar. Eso suele pasar. Recuerden ustedes que la Corte Constitucional, por ejemplo, cuando ordena las construcciones normativas, ¿no? Le ordena a la Asamblea Nacional en el plazo de un año emita tal ley. Eso no pasa, eso materialmente ustedes ven que en la Asamblea Nacional no se cumple, porque la Asamblea Nacional tiene sus propios términos, sus propios tiempos para debatir, la deliberación democrática, etcétera. Entonces, sí pasa que la Corte Constitucional pueda ordenar un plazo que después no se cumpla, producto de que la Corte Constitucional no maneja los temas técnicos alrededor de las decisiones constitucionales. Para eso está la fase de seguimiento, precisamente para en esa supervisión que la Corte se dé cuenta de qué es lo que ocurre cuando ya se aterriza la decisión y pueda ir ampliando los plazos o cambiando las medidas incluso, ¿no? Sin que eso signifique que cambie de decisión. Doctora, hay una parte, una segunda parte que a mí me llamó la atención del ministro y que lo comenté ayer en este espacio. Porque claro, el ministro en esta entrevista con Ellen Artieda en Ecuavisa dice que habrá que diseñar el plan y ese plan tendrá, el plan posterior para la aplicación de la consulta, y ese plan tendrá que ser aprobado por las comunidades. En ninguna parte de la sentencia dice eso, ¿o me equivoco, doctora? No. A ver, sí, todo este trabajo de suspender el proceso de explotación y mantener el crudo bajo tierra, que fue lo que ganó en la consulta popular, sí va a ser un trabajo de coordinación con las comunidades impactadas, eso sin duda alguna, ¿no? Porque incluso han habido ciertos, digamos, por eso es que gana de alguna manera o gana el no de alguna manera en estas provincias, ¿no es cierto? Porque ellos tienen cierta relación con las compañías petroleras, entonces tampoco podemos terminar eso de manera abrupta de la noche a la mañana. Es decir, los que vivimos en Quito no tenemos idea cuál es el impacto del trabajo de las empresas petroleras en Orellana y en Sucumbíos. Entonces sí va a haber una articulación sin que eso evidentemente sea un obstáculo para cumplir con la decisión de los ecuatorianos. Ahora, déjeme salirme del ámbito del Yasuní Teté y hablar del Chocó Andino, porque yo tengo una duda, que creo que esa duda también salta. En el caso del Chocó Andino, era una consulta popular con 4 preguntas muy similares, si se daba paso o no a autorizar o a permitir la minería metálica artesanal, la pequeña minería, la mediana minería y la minería a gran escala en la zona del Chocó Andino. Ahí ganó el sí, es decir, la prohibición en las 4 preguntas. Pero entiendo que en esta zona del noroccidente hay ya proyectos mineros en marcha. Sé que no hay explotación, pero sí hay exploración.
¿Qué pasa con los proyectos vigentes de exploración que tendrán obligatoriamente que desembocar, me imagino, si es que encuentran minerales tras exploración, en la explotación? ¿Este resultado rige para el futuro, para proyectos futuros, en función de la seguridad jurídica, de la que usted nos comentaba en una de las respuestas anteriores, o también va a afectar a aquellos proyectos que están en marcha, que tienen licencias ambientales y sobre los cuales hay exploración minera en el Chocó andino, doctora Jimena Ron? Sí, eso es súper importante porque la pregunta sí estaba diseñada para prohibir la explotación, no la exploración. Y la fase de exploración es una fase distinta, es una fase de búsqueda del material, de los materiales minerales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esta fase técnicamente no está prohibida, no está restringida. Entonces, lo que esté ocurriendo en fase de exploración no se va a detener. Ahora, evidentemente, esa fase de exploración tiene un único objetivo, que es lograr la explotación. Esta segunda fase de este gran proceso es el que no se va a poder ejecutar, porque evidentemente tiene que cumplirse la decisión de la consulta popular a partir de la proclamación de los resultados. Es decir, después de que se proclamen los resultados, que entiendo yo eso ocurrirá más o menos a mediados de octubre, entre mediados de octubre y finales de octubre, ya de ahí para adelante la explotación dentro de la región del Chocó andino no se va a poder. Pero ahí viene una pregunta, ¿de qué serviría entonces continuar con las actividades de exploración que gozan de licencias ambientales, etcétera, si luego no se va a poder explotar aquello que se encontró fruto de la exploración, doctora? Sí, esto es algo que también las empresas deberán analizar, las empresas que en este momento se encuentran haciendo exploración. Y ojo, aquí creo que también es importante señalar algo, los procesos de exploración también generan impacto ambiental. Si prohibimos el tema de la explotación precisamente por el impacto ambiental que genera a esta zona, que es una zona megadiversa, no solamente del país, sino del planeta, pero los procesos de exploración también generan impacto ambiental, no sin duda alguna en menor grado que la explotación, pero también genera. Habrá que analizar también posibles indemnizaciones en caso de las empresas que se hayan firmado contratos para exploración y explotación. Eso es algo que debemos analizar más adelante, pero sin duda alguna es una decisión que va a costarnos tiempo, dinero y también evidentemente para el Estado va a ser un golpe muy duro. Correcto. Doctora Jimena Ron Herráez, veamos qué pasa con con este tema y la instrumentación de las dos consultas populares, la una de Quito y la otra nacional. Una cosa adicional antes de que se me vaya, porque creo que esa es una pregunta que también mucha gente se hace. ¿Por qué en el caso del Yasuní se hizo nacional y no local? ¿Y por qué en el caso del Chocó andino se hizo local y no nacional, doctora? Eso es importante. Bueno, en el caso del Yasuní TT es porque hubo una declaratoria de interés público, es decir, esto del Parque Nacional Yasuní es una zona protegida, ¿no? Es una zona que está protegida por la diversidad, etcétera, que tiene. Entonces, esa protección, que está además reconocida en la Constitución, la genera como una zona de interés nacional. Por eso es que la consulta popular se realiza a nivel nacional. El tema de la zona del Chocó andino el impacto se entiende que es local, aunque en efecto también tiene un interés nacional, pero no ha sido declarado como tal. Entonces, la consulta ocurre solamente a nivel local. Como la consulta popular básicamente que tuvo Cuenca también, las seccionales, con el tema de los recursos hídricos, ¿no? Correcto. Más o menos haciendo el símil. Me queda claro. Doctora Ron, gracias por el tiempo. Que tenga una buena mañana, muy gentil. Adiós. A Jimena Ron Herráez, que ha estado con nosotros. Ella es constitucionalista y nos ha dado su visión justamente en torno a el manejo de los resultados de las consultas populares vinculadas al Yasuní TT y al Chocó andino. Sobre el Yasuní, evidentemente, esto ha sido materia de polémica por la posición inicial del señor ministro de Energía y Minas. Y claro, el gobierno mismo sacó un comunicado en donde aclaró que va a cumplir, que va a acatar el resultado de la consulta popular. Vamos a la pausa, seguimos en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Volvemos. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.